días a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy, pues se puede decir que sábado por la mañana me he levantado supercalifragilístico espialidoso. Quiero decir que hoy os voy a comentar la película de 1964, producida por la Walt Disney Pictures y dirigida por Robert Stevenson, Mary Poppins, un auténtico clásico del cine musical que, como ya todos sabréis, pues es uno de mis géneros favoritos. Pero en el caso de Mary Poppins se puede decir que es un título totalmente, por así decirlo, muy especial. Mary Poppins se puede considerar, junto con la película de fantasía de 1940 y con 20.000 leguas de viaje submarino, la obra cumbre de la factoría de Walt Disney Pictures. La verdad es que Mary Poppins, como adaptación a la gran pantalla, fue realmente un proyecto que Walt Disney estuvo acariciando durante más de 20 años, ya que el personaje de Mary Poppins está basado, en esta película está basado en el personaje de las novelas de Pamela Lyndon Travers, una escritora de origen británico, en la que Walt Disney estuvo muchísimo tiempo detrás de ella para poder adaptar una película basada en las obras que esta mujer había realizado durante casi toda su vida. Pamela Lyndon Travers era una escritora británica, o fue una escritora británica, que basándose en unos acontecimientos también reales que ella misma vivió con su padre y también con una niñera y con el fallecimiento de su madre, fue un personaje que ella creó como sustituta, por así decirlo, de lo que fuera su madre, y también para intentar paliar la actitud tan negativa que tuvo el padre de Pamela Travers durante toda su vida. Entonces, en esta película y en las novelas de Pamela Travers, el personaje de Mary Poppins, por así decirlo, viene pues a arreglar, por decirlo de alguna manera, pues la disfuncional y desestructurada familia que tenía realmente Pamela Travers. Mary Poppins, Walt Disney la convirtió, o sea, cogió al personaje y le convirtió en un auténtico icono de la historia del cine, ya que esta película, protagonizada por Julie Andrews, que era, por así decirlo, su primer papel protagonista, y por unos extraordinarios Dick Van Dyke, Glynis Jones y David Tomlinson, y una serie de un elenco de personajes secundarios y de actores secundarios realmente extraordinario, consiguió, por así decirlo, la obra maestra de la productora Walt Disney. Como ya os he mencionado anteriormente, para mí esta película forma, junto con Fantasía y junto con 20.000 leguas de viaje submarino, el triunvirato perfecto para la Walt Disney Pictures, una época dorada de películas realmente sobresalientes que, por desgracia, ya no vamos a volver a repetir, a no ser que las cosas cambien mucho en la productora Disney, ya que últimamente está más preocupada por los resultados, por así decirlo, comerciales de sus películas que por los resultados artísticos. Pero en el caso de Mary Poppins se puede decir que fue un éxito tanto comercial como artístico. La película tuvo un presupuesto en su día de aproximadamente 4,5 millones de euros y ganó más de 100 millones de dólares, y está considerada la obra cumbre de Walt Disney Pictures porque consiguió 13 nominaciones al Oscar. Ninguna película de Walt Disney ha conseguido tantas nominaciones al Oscar como esta maravillosa película que os voy a pasar a comentar ahora mismo. De todas esas nominaciones al Oscar, consiguió el de Mejor Actriz para Julie Andrews, el Mejor Banda Sonora para los hermanos Sherman, una banda sonora totalmente exquisita y deliciosa que no os podéis perder, con una serie de canciones que son todas antológicas, con un montaje realmente sobresaliente y con unos efectos especiales para los años 60 que consiguieron más que un merecido Oscar y muchísimas menciones de honor en todos los festivales donde esta película fue proyectada. La verdad es que Mary Poppins es un personaje que ya, por así decirlo, traspasa lo que es la pantalla cinematográfica para convertirse, que ya se ha convertido, en un auténtico icono cultural del siglo XX, del siglo pasado. Y es un personaje realmente extraordinario y fabuloso, como se puede decir que viene a arreglar las familias disfuncionales que pueden estar en ese Londres de 1910-1915 eduardiano. Más, por así decirlo, más tirando hacia la época victoriana, y que realmente se ha convertido ya no solo un icono del siglo XX, sino también un icono dentro de lo que es la historia del cine. El rodaje, la verdad es que fue un rodaje hasta cierto punto accidentado, porque tanto Walt Disney como los hermanos Sherman tuvieron muchísimas dificultades, ya no solo para convencer a Pamela Travers, a la escritora de las novelas de Mary Poppins, sino también para encontrar a la que fue, seguramente, la mejor Mary Poppins posible de la época. Si
ha llegado a vuestros oídos, por ejemplo, en el rodaje de Lo que el viento se llevó, que fue muy difícil encontrar a la Escarlata O'Hara ideal que luego se personalizó en Vivien Leigh? También para encontrar a Julie Andrews se puede decir que Walt Disney se puede decir que sudó sangre, porque la verdad es que ninguna de las candidatas que se habían presentado para el papel fue realmente importante para Walt Disney, no le cuajaba ninguna de ellas. Pero una de las veces pues estuvo en los teatros británicos y vio una obra de teatro protagonizada por Julie Andrews con una extraordinaria voz, porque Julie Andrews, además de actriz de teatro, también era cantante. Y entonces la propuso el papel de Mary Poppins. La verdad es que el papel de Julie Andrews interpretando a Mary Poppins se ha convertido ya, pues, en un clásico de la historia del cine, porque es una de las pocas veces que la primera vez que una actriz se pone delante de las cámaras obtiene el Oscar a la mejor actriz protagonista. Pero este fue el caso precisamente de Julie Andrews, descubriendo a una actriz magnífica en todos los aspectos, que yo creo que Hollywood, después de Mary Poppins, no pudo o no quiso, o mejor dicho, no supo explotar del modo más adecuado posible. Luego también hay otra película de 1980 llamada Víctor o Victoria, dirigida por Blake Edwards, en el que también, en un papel doble, Julie Andrews se luce como la magnífica actriz que es. Pero Julie Andrews, aparte de Víctor o Victoria, Cortina rasgada de Alfred Hitchcock o Mary Poppins, tampoco tuvo una filmografía llena de grandes éxitos o llena de grandes obras maestras, en la que Mary Poppins destaca por méritos propios. Dentro de lo que también es el elenco de protagonistas de esta película, encontramos también a un fantástico cómico llamado Dick Van Dyke. Dick Van Dyke era uno de los cómicos dentro de los años 60 en Hollywood, uno de los mejores cómicos que había, que además tenía un show propio de televisión, el show de Dick Van Dyke, que aquí en España no fue proyectado, pero que realmente fue un éxito que estuvo durante los años 60, durante los años 70 y también hasta principios de los años 80, en el que Dick Van Dyke, como un auténtico y maravilloso cómico, pues hace gala de su histrionismo, de todas las muecas que es él capaz de hacer, y que en la película de Mary Poppins le vemos, digamos, en su salsa. Y luego tenemos a dos grandes actores secundarios también que tenían un contrato con la Walt Disney Pictures, por ejemplo, a David Tomlinson, un secundario de los teatros ingleses que también realizaría no pocas películas con la productora de Walt Disney, como por ejemplo Ahí va ese bólido, junto con Dean Jones, en el que conducen aquel Volkswagen Escarabajo tan conocido, o también en la película de 1971 La bruja novata, haciendo el papel masculino protagonista. Pero David Tomlinson venía más del teatro inglés, y la verdad es que su personaje del señor Banks es realmente el eje central, y ahora os voy a decir el porqué, es el auténtico eje central de toda la narración si dejamos un lado a la protagonista Mary Poppins, que es Julie Andrews. Posteriormente también tenemos a Glynis Jones, que era también una actriz de teatro británica, en el papel de la madre de esos dos niños, que son Matthew Garber y Karen Dotrice, en el papel de Jane y Michael Banks, dentro de lo que es el núcleo familiar. David Tomlinson es el señor Banks y Glynis Jones es la señora Banks, en el papel de una muy entusiasta sufragista, que lo que hace pues es dedicar más su vida a lo que es el motivo del voto para las mujeres que pudieran votar, de ahí del movimiento sufragista, que realmente más a lo que es la educación de sus hijos. Y luego tenemos dos apariciones estelares magníficas, prácticamente que no tienen precio dentro de la película, y son las apariciones del también cómico Ed Wine y también de la novia de Frankenstein, Elsa Lanchester, como aquella niñera que está harta, por así decirlo, de criar a los hijos de los Banks, que son pues muy desordenados, y que hace un pequeño cameo en la película, y el cómico Ed Wine, que ahora, comentando la película más en profundidad, os comentaré que es ese personaje que está en el techo riéndose a carcajada limpia, y que era uno de los cómicos más influyentes dentro de lo que fue también la década de los 60, dentro de la cultura popular de Estados Unidos. Lo que es el argumento de la película, propiamente dicho, pues es la historia de una familia un tanto disfuncional y desestructurada, en el que Jane y Michael Banks, pues digamos que van por una parte y los padres van por otra. El padre, el señor Banks, un gran banquero de la época,
pues está más interesado en todo lo que son los asuntos financieros, los asuntos bancarios, y por la rectitud dentro de lo que debe ser la educación de su familia, que preocuparse más por los sentimientos de sus hijos. Y luego está Glynis Jones, que son evidentemente pues la mujer, la señora Banks y sus hijos. Dentro de este núcleo familiar, un tanto revuelto, por así decirlo, pues llega pues lo que es la niñera, el personaje de la niñera, y perdóname que haga este inciso, es un personaje realmente importante dentro de lo que es, o de lo que son las familias británicas, la niñera pues es la persona que cría a los hijos, porque los padres pueden estar muy ocupados, pero que realmente es una auténtica costumbre dentro de lo que es dentro de lo que fue el Londres victoriano, el Londres eduardiano, y también de lo que es la Inglaterra de nuestra época. Y que llega evidentemente Mary Poppins pues para, digamos, arreglar este núcleo familiar que está un tanto desestructurado, con la ayuda de una persona que es el personaje de Dick Van Dyke, que tiene muchos oficios y muchos trabajos: desollinador, también cantante, bailarín, hombre multiorquesta, pintor, ocasional, y que Dick Van Dyke, por así decirlo, en esta película firma uno de sus mejores personajes, uno de los mejores papeles que él realizó dentro de la gran pantalla. Pero que evidentemente, pues para poder arreglar todo este núcleo familiar, Mary Poppins no solo se encarga del aprendizaje y de la educación de los niños, llevándoles a una especie como de mundo de fantasía para que ellos mismos se encuentren, por así decirlo, a sí mismos, sino que a su actitud también se proyecta al señor Banks, ya que el señor Banks es el auténtico cabeza de familia y el eje, la columna vertebral de todo lo que es la desestructuración de su familia. Pero que cuando realmente el señor Banks cambia de actitud, precisamente por el personaje de Mary Poppins, por una influencia completamente indirecta, es cuando todo el núcleo familiar se arregla. Os puedo decir que Mary Poppins en esta película y en las novelas originales de Pamela Travers no viene a educar a los niños. Es decir, la educación de los niños es una mera excusa para luego también influir en el padre, y que sea el padre, es decir, el auténtico eje del núcleo familiar, el que estructure todo el núcleo familiar y le dé más, por así decirlo, más estabilidad emocional. Es decir, cuando el señor Banks es el que cambia de actitud en la película, es cuando Mary Poppins decide irse, porque ya no es necesaria dentro de esa familia, porque esa familia ya ha conseguido que el señor Banks y que la señora Banks estén unidos en la educación tanto rígida como emocional de sus hijos. Ese es realmente el auténtico motivo de la visita de Mary Poppins, al menos en la película original y también en las novelas. Todo ello viene a cuento porque Pamela Travers fue un personaje, la escritora de las novelas originales, fue un personaje que tuvo en su padre pues una persona alcohólica, una persona despreocupada, y que nunca quiso realmente hacerse cargo de su educación. Entonces es una espinita que ella tiene clavada, y entonces refleja en las novelas de Mary Poppins cómo el señor Banks va cambiando de actitud por la influencia de Mary Poppins. Es decir, Mary Poppins es el personaje vertebrador que lo que hace es cambiar la actitud de los padres para que puedan ocuparse de la educación emocional de sus hijos. Eso es realmente lo que es la lectura de trasfondo y la lectura compleja que tiene realmente la película y también las novelas de Pamela Travers. Después de poder, evidentemente, filmar la película se estrenó en 1964 con un gigantesco éxito tanto de taquilla como de crítica, saludándolo como una auténtica película mágica. Y la verdad, como ahora os voy a contar la película, es que se puede decir que no tiene secuencia o no tiene plano, ya no solo que esté cuidada y planificada, sino que la película destila magia por todos sus cuatro costados, ya que Mary Poppins es un personaje que nos mete de lleno en un mundo de fantasía, como solo ella es capaz de arreglar. Mejor dicho, es capaz de mostrarnos. Con esa amistad que tiene con el personaje de Dick Van Dyke, que en la película no sabemos de qué se han conocido anteriormente, pero Mary Poppins se presenta a Dick Van Dyke, al personaje de Bert, diciéndole: me alegro mucho de volver a verte. Es decir, que ya se habían conocido anteriormente de aventuras anteriores. El personaje de Mary Poppins se puede decir que, además de ser el eje vertebrador de todo lo que cambia la estructura de la familia Banks, también es uno de los personajes dentro de la película que ya no solo están mejor interpretados, sino que es, por así decirlo, el personaje más carismático de todos ellos, junto con el personaje de Dick Van Dyke, el personaje de Bert. La verdad es que, como os he dicho, Julie Andrews fue su primer papel protagonista, pero realmente se puede decir que ella desde el minuto 1 crea un personaje
absolutamente original, es decir, ya no solo en la manera de comportarse, en sus miradas, en sus poses, en la manera que tiene de llevar el vestido, sino también lo coqueta que es, la manera que tiene de atusarse el pelo, la manera que tiene de dejar, por ejemplo, el bolso. Todos ellos son detalles que reflejan un maravilloso director como fue Robert Stevenson, que fue el director de no pocas películas dentro de los estudios de Walt Disney y que comentaré seguramente en el canal muchas de ellas con el tiempo. Robert Stevenson se mereció más que una merecida, bueno, se mereció evidentemente la nominación al Oscar, aunque yo se la hubiera dado. Lo que pasa es que Mary Poppins pues tuvo la mala suerte, así decirlo entre comillas, de estrenarse en el mismo año que lo hizo una de las obras maestras de George Cukor, que fue My Fair Lady, que comentaré también posteriormente aquí en el canal, y que evidentemente pues se topó con una de las mejores películas de la historia, que fue evidentemente My Fair Lady, pero que Mary Poppins sí que consiguió ganarla en la ceremonia de los Oscar, realmente en no pocas categorías, en 5 de 13. Entre My Fair Lady y Mary Poppins se llevaron todos los Oscars de aquella noche. My Fair Lady consiguió 8 y Mary Poppins consiguió 5, o sea, 13 Oscars, se puede decir, que consiguieron entre las dos películas absolutamente maravillosas, pero que evidentemente Mary Poppins está más enfocada a un público infantil y juvenil y My Fair Lady está enfocada a un público algo más adulto por el trasfondo psicológico que tiene el personaje de Lisa Doolittle, de Audrey Hepburn. Pero realmente se puede decir que Mary Poppins fue la película éxito de aquella época y que reportó no poco dinero a la productora de Walt Disney. Además del desarrollo, también caudaloso desarrollo, porque la película son 140 minutos, pues nos vemos inmersos en una serie de números musicales que realmente ya han pasado todos a la historia del cine. Uno de ellos, en el que canta, por ejemplo, Dick Van Dyke, esa famosa canción Chin Chimiri, Chin Chim Cheri, fue nominada al Oscar y ganadora del Oscar a la mejor canción del año. Pero se puede decir que todas las canciones que fueron escritas por los hermanos Sherman merecían todos los Oscar y todos los premios del mundo. ¿Quién no conoce la canción de Supercalifragilísticoexpialidoso? ¿Quién no conoce ese número musical en los techos de ese Londres tan clásico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el que todos los desollinadores están bailando? ¿Quién no ha visto el famoso número musical de Dave Van Dyke con los pingüinos en ese mundo idílico de fantasía? Es decir, se puede decir que todos los números musicales de Mary Poppins han pasado a la historia por méritos propios. Y luego tiene secuencias además de divertidas, llenas de una gran melancolía. Es decir, los niños, por ejemplo, Karen Dotrice y Matthew Carver, que ahora os contaré un poquito la historia que hubo detrás de estos actores, de los protagonistas niños, es realmente estremecedora la secuencia en la que llegan con su padre, por ejemplo, a aquella gran escalinata, y ven a la señora mayor que está repartiendo las migas para las palomas. Y dice que solo un céntimo, un penique o dos, pues para la comida de las palomas harían feliz a todos aquellos animalitos y a la señora que se encarga de darlos a comer. El señor Banks, como no había cambiado todavía el chip, porque se muestra como un personaje frío, no le da importancia a todo ello. Pero cuando va recayendo en todo lo que es el espíritu emocional de sus hijos, pues se da dando cuenta de todos aquellos pequeños detalles que hacen que la vida de sus hijos y que la vida en general de las personas sea más emocional, más sentimental y que no sea siempre el frío y oscuro dinero el que lo maneje todo en esta vida. La protagonista de la secuencia es una actriz llamada Jane Darwell, es decir, la señora que está dando de comer a las palomas, que ganó el Oscar en 1940, la mejor actriz secundaria, por la película de John Ford, Las uvas de la ira, y que en esta pequeña secuencia Walt Disney le hace el homenaje a la maravillosa actriz que realmente fue Jane Darwell. Esa secuencia que está llena de melancolía y que está llena de sentimentalismo es uno de los puntos cumbres sin duda de la película, ya que es cuando el señor Banks empieza a darse cuenta de que no todo en esta vida lo tiene que manejar el frío y oscuro dinero, sino que evidentemente es ese sentimentalismo que tienen sus hijos y que han ido ganando por la presencia de Mary Poppins lo que hace que él empiece a replantearse la vida y a replantearse todo lo que es la historia alrededor de sus hijos. La secuencia posterior es cuando él entra ya en el banco, en el que el señor Dick Van Dyke es el auténtico dueño del banco, el mayor, y que tiene en cuenta también ese número musical en el que le intentan a los niños pues darle los dos peniques al banco, pero que todo ello sirve como catalizador para ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad que tiene el señor Banks y que es realmente lo que Mary Poppins está persiguiendo en todo momento.
De todas las secuencias se puede decir, o se podría hablar durante horas y horas de la magnífica planificación que tiene la película. La verdad, por ejemplo, hay una secuencia que yo os podía hablar, que es precisamente cuando Mary Poppins llega a la casa y cuando todas las niñeras que están haciendo cola precisamente delante de la casa de los señor Banks, todas vuelan por los aires porque ella es la única y magnífica Mary Poppins en una secuencia llena de comicidad. Y cuando abre la puerta una de las chicas que tienen al servicio, los señores Banks, pues evidentemente dice, vayan pasando una por una. Pero dice Julie Andrews, muchísimas gracias. Y que todas las demás ya se han ido volando por los aires como si hubiera llegado Mary Poppins y los hubiera espantado con una gran ventisca. Y entonces cuando Mary Poppins le dice al señor Banks todos los requisitos que ella exige para cuidar a los niños, y que es una persona totalmente flexible, o como ella se autodefine, una persona totalmente perfecta. Mary Poppins también destaca ya no solo por su banda sonora, sino también por sus efectos especiales. Los efectos especiales de 1964 en esta película están, digamos, pulidos al milímetro. Por ejemplo, en las secuencias en las que ellos están en ese mundo de fantasía con dibujos animados al fondo, no se ve la típica línea azul o la típica línea negra de superposición de dos, ¿cómo os voy a decir?, de dos realidades, es decir, unos grabados por los actores de carne y hueso grabados por una parte y los dibujos aportados por otra. Acordaos, por ejemplo, que George Lucas, cuando rehizo en 1997, incorporó los nuevos efectos digitales a la Guerra de las Galaxias, a la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, fue quitar por ordenador la línea negra, el contorno que tenían pues los efectos especiales cuando se superponían los unos a los otros. Pero en 1964 Walt Disney con Mary Poppins no tenían línea alrededor los personajes, sino que estaban perfectamente fundidos con el fondo de dibujos animados, los personajes de Dick Van Dyke y de Julie Andrews. Es decir, que ya en 1964 y en la factoría de Walt Disney conseguían unos efectos especiales realmente extraordinarios, que obtuvieron el Oscar, evidentemente, a los mejores efectos visuales. Luego también la película está rodada íntegramente en decorados, es decir, hay muy pocos exteriores, por no decir ninguno, ya que los decorados de Los Ángeles, allí de la Walt Disney Pictures, reprodujeron todas las calles de Londres, todos los decorados de ese Londres victoriano y eduardiano, que tiene como ambientación siempre para que fuera ese Londres clásico lleno de niebla, lleno de oscuridad, pero también esas calles llenas de alegría en todo momento por la presencia de Mary Poppins, por la presencia de todos los personajes que hay por ahí. Pero sinceramente el decorado, los decorados en los que está grabada la película, pues sí que cogieron esa esencia del Londres victoriano, de neblina, de humedad, de personajes muy estrictos, de personajes muy serios. Es decir, la ambientación de esta película también está milimétricamente cuidada hasta el asombro. Es decir, todos los detalles en el vestuario, todos los detalles también de los personajes con un color rebajado, pero que se potencia prácticamente al Technicolor cuando se tiene en cuenta cuando Mary Poppins y todos sus personajes, los niños, Bert, Dick Van Dyke, pasan ese mundo de fantasía, cambia por completo, otorgándonos un mundo lleno de colores saturados, un mundo prácticamente de dibujos animados, pero que cuando pasa al mundo de las personas, a la realidad, pasa a ser mucho más oscuro realmente. Cuando el señor Banks ya casi al final de la película ya cambia el chip y se vuelve más emocionalmente estable, pues evidentemente ya ese Londres ya es dibujado de un modo más colorista. Pero como os he dicho muchas veces en mis críticas, que, por así decirlo, la dirección artística, el colorido, la planificación tiene que estar en consonancia con el estado emocional de los personajes, pues evidentemente nos presentan un Londres más oscuro, porque la mentalidad de ese auténtico eje vertebral de la película, que es el señor Banks, es más oscuro, pues tienen que plasmar un Londres oscuro, un Londres dominado por la niebla, por la humedad, realmente un Londres que no tiene nada que ver con el mundo de fantasía donde Mary Poppins nos instruye y donde nos mete desde un principio. Se puede decir que los efectos especiales con Mary Poppins en Hollywood y en la Walt Disney Pictures marcaron un antes y un después, y que luego se fueron perfeccionados en 1971 con el rodaje de aquella también maravillosa película musical llamada La Bruja Novata, protagonizada también por Devin Tomlinson y también, es decir, del señor Banks y de Angela Lansbury. Pero ahora vamos a centrarnos mucho más en Mary Poppins y todo lo que realmente supuso.
Mary Poppins está considerada por todos sus alardes artísticos y técnicos que os estoy comentando como una de las obras cumbre, ya no de la filmografía de Walt Disney, sino de la filmografía de Hollywood de los años 60, ya que en los años 60 hubo un cambio, o se estaba produciendo un cambio generacional muy importante en el Hollywood de la época. Era cuando directores como George Lucas, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese empezaban a hacer ya sus pinitos en la televisión y también en el cine. Y ese cambio generacional también se plasma en Mary Poppins, que aunque ya contiene muchos de los elementos de inocencia y emocionales de muchas de las películas de Walt Disney, en lo que se refiere a la planificación ya es bastante más moderna. Es decir, Mary Poppins como musical no bebe de las fuentes de los musicales clásicos de los años 40 y de los años 50 de Hollywood, sino que ya enfoca las películas musicales en el que ya los números musicales ya van narrando un poco más los hechos y van potenciando la personalidad de los personajes en todo momento. Por ejemplo, en ese maravilloso número musical en Los Tejados con los desollinadores, pues Mary Poppins se muestra como una persona mucho más abierta a todos los demás, capaces de cantar y bailar con un montón de personas al mismo tiempo, más alejada de la imagen estricta y seria que nos había dado ante todo delante del señor Banks. La verdad es que la película está llena de números musicales realmente todos antológicos. La banda sonora, las canciones, la presencia de Julie Andrews es realmente estimulante en esta película, que convierten a Mary Poppins en un auténtico clásico de la historia del cine. Argumentalmente ya os digo que sí, la línea en el que la niñera pues cambia la mentalidad y la psicología de los personajes, sobre todo la personalidad del señor Banks, y técnicamente es una obra cumbre de su tiempo, en lo que se refiere a banda sonora, a montaje, un montaje ágil y dinámico muy rápido en algunos momentos, que le convierten en una de las primeras películas musicales modernas, por así decirlo, que se alejaba de la tradición y de la planificación clásica de musicales de Vincent Minnelli o de Stanley Donen, pero que Robert Stevenson le dio, como director, un aire mucho más moderno en el que los números musicales no estuvieran tan estrictamente planificados y que se realizaran todos en plano secuencia, sino que la cámara va cambiando muchísimo de plano para otorgarnos muchos puntos de vista de lo que es realmente el número musical en sí mismo, a excepción, por ejemplo, del número musical de Dick Van Dyke con los Pingüinos, que recuerda mucho, por ejemplo, a ese número musical de Gene Kelly en Levando Anclas cuando está bailando con Tom y Jerry. Es deudor de aquel musical, pero que también Mary Poppins, como película musical, no renuncia a un cierto modernismo para darle un nuevo aire, que es lo que realmente empezó a cuajar en el Hollywood de la época. My Fair Lady y Mary Poppins fueron en 1964, como os he dicho, dos musicales cumbre que marcaron ya la historia de Hollywood y de la historia de los musicales, ya que se coronan por méritos propios, también Mary Poppins, como uno de los mejores y mayores musicales de la historia del cine. Pero Mary Poppins tiene algo que el resto de musicales no tiene, y es esa nostalgia e inocencia que solo las películas de Walt Disney, de la Walt Disney Pictures de aquella época de hace 50 años, supo imprimir en personajes, en decorados, en números musicales, en banda sonora, en efectos visuales, todo ello conjugado para darnos una película realmente magistral y única. Para mí Mary Poppins es una de las primeras películas que yo vi en mi vida, o que tengo ciertos recuerdos, porque la repusieron en un cine cerca de mi casa, aquí en Madrid, cuando yo era muy pequeño, y la fui a ver con mis padres. Y desde el primer momento realmente Mary Poppins me cautivó. Todos los números musicales, las canciones. Desde entonces yo siempre preguntaba a mis padres qué películas más tiene Mary Poppins hechas. Evidentemente era un niño y te estaba ya acostumbrándome al mundo del cine, y no conocía como tal pues a la actriz Julie Andrews, y sobre todo también a Dick Van Dyke. Desde entonces me he visto muchísimas películas de Dick Van Dyke, muchas películas de Julie Andrews, pero os puedo decir que la química que tienen ellos dos en este film es realmente extraordinaria. Es decir, esa simpatía que destilan los dos bailando juntos en el supercalifragilísticoexpialidoso, esas sonrisas que de vez en cuando se intercambian. Pocas películas musicales han tenido como protagonistas a una pareja ya de actores, en este caso también un cómico y una cantante, con una química tan sumamente bien evolucionada y que poco a poco va dándonos como pinceladas de una supuesta relación amorosa o romántica entre ellos que podrían haber tenido en el pasado o incluso que podría llegar a tener en el futuro. Mary Poppins es para mí un clásico incontestable de la historia del cine por muchos motivos: por su perfección técnica en los efectos especiales, por la planificación extraordinaria. Un último apunte que os voy a decir sobre esta película y que se me estaba pasando, y es que los fondos de esta película son pinturas. Es decir,
ninguno son fondos que sean maquetas, sino que siempre nos dan en esta película ese Londres victoriano o eduardiano, lleno de humedad, lleno de tenebrismo, pero no es carente de ese cierto misterio que la capital británica siempre ha tenido en las películas de Hollywood. Londres, en muchas películas que ha hecho Hollywood, evidentemente siempre ha sido mostrado como una película llena de misterios, de recovecos, de asesinatos, de se puede decir así, de misterios que resolver. Sin embargo, Walt Disney puso a Londres en la cima de las capitales del mundo con Mary Poppins, dando una especie de Londres victoriano y eduardiano muy lúgubre, muy oscuro, pero a la vez muy familiar, tétrico, pero a la vez cercano, donde sus personajes siempre son fríos, pero con una serie de emociones que tienes que resurgir y que parece que es Mary Poppins la que tiene que levantar todo ese estilo emocional que ese Londres oscuro y tenebroso nos muestra en la película, pero que en todo momento se nos muestra un Londres absolutamente mágico. Por la plasmación de Londres, por la banda sonora, por la interpretación de los actores, sobre todo de Karen Dotrice y Matthew Garber, que fueron sus primeros papeles protagonistas y que luego posteriormente hicieron otra película con Walt Disney llamado El abuelo está loco. Matthew Garber, el niño protagonista de esta película, posteriormente en años, cuando ya era más adolescente, falleció a los 21 años de edad debido pues a una gran infección que tuvo y que causó un gran impacto también en la que había sido su amiga hasta ahora, que fue Karen Dotrice, es decir, la actriz de la niña protagonista, y también en Julie Andrews en Dick Van Dyke. La verdad es que cuando se enteraron del fallecimiento de Matthew Garber, la verdad es que todo Hollywood se quedó consternado, porque ese encanto especial que el niño Matthew Garber de Michael Banks que destilaba, pues la verdad quedó un poquito ya laminado. En Hollywood no son pocos los homenajes que le han hecho a Matthew Garber, sobre todo con las reposiciones de Mary Poppins. Yo, la edición que tengo es la edición del 45 aniversario en DVD, sé que ya ha salido en Blu-ray con una calidad de imagen extraordinaria, pero la edición que tengo es metálica, realmente preciosa de ver, con todos estos, con sus coloridos, y que tiene la verdad es que una carátula realmente magnífica. Yo la voy a conservar, no me voy a comprar el Blu-ray, se ve también de una calidad extraordinaria para poder disfrutar de este clásico del cine una y otra vez. Mary Poppins no es solo una película ganadora de 5 Oscar, hay muchas películas que han ganado 5 Oscar, no es solo una película ganadora de 13 nominaciones, no es solo un musical más de Hollywood, es una película mágica, desde el primer hasta el último fotograma, que puede calar en todas aquellas familias que pudieran estar desestructuradas y que pudieran llegar a arreglarse en un momento dado, vertebrado por el personaje de alguien capaz de unirlos a todos, sus emociones, sus sentimientos, como es el personaje realmente de Mary Poppins. Cuando la película cambia el aire de la veleta y Mary Poppins se aleja y todos ellos le dicen Mary Poppins, vuelve pronto, le dice Dick Van Dyke, en el espectador hay una cierta sensación como de nostalgia de que este personaje vuelva pronto y nos haga vivir 1001 aventuras como las que se ven en esta película. Estas navidades, en el de 2018, vamos a tener el regreso de Mary Poppins, también producida para Walt Disney Pictures. Esperemos que la Disney se haya preocupado más de la calidad artística que de la calidad que pudiera ser comercial de la película y nos brinde también una película mágica, aunque evidentemente no estará a la altura. Os puedo decir ya, desde ya mismo, que no estará a la altura de esta maravillosa obra maestra, una de las mejores películas de los años 60 de toda la historia del cine, y que sin duda hará las delicias tanto de mayores como de pequeños. Mary Poppins es una película de cine familiar magnífica que no os podéis perder, de una época también mágica dentro de los estudios de Walt Disney. Mary Poppins, protagonizada por Dick Van Dyke, por Julie Andrews, por David Tomlinson y por Glyn Jones, 4 maravillosos protagonistas junto con Karen Dotrice, Matthew Garber y las estelares apariciones de Ed Wine y de Elsa Lanchester. Todo ello bajo la batuta de Robert Stevenson, uno de los mejores artesanos que tuvo la productora Walt Disney, y de la mano de ese mago de la inocencia familiar y de la inocencia de los niños que fue Walt Disney. Mary Poppins de 1964, un clásico, espero que la veáis, que me comentéis aquí en la caja de comentarios, que suscribáis al canal porque esta película es sí o sí una obra maestra. Esta es de las imprescindibles de la historia del cine, no os la podéis perder. Mary Poppins de Walt Disney. Hasta pronto.